Buenas tardes, estar otra vez aquí con ustedes, terapeutas holísticos, feliz y holísticos, feliz de estar aquí. Hoy vamos a tener una sesión en la cual, como les habíamos contado, les habíamos como dado un abrebocas, vamos a estar trabajando sobre cuáles son esos pasos para dar una terapia holística, tanto a nivel individual como a nivel grupal. En este caso voy a empezar por el tema de una terapia individual. En este momento, si ustedes ven, estamos en mi espacio donde yo usualmente hago las terapias. Aquí detrás está mi altar. Varios de ustedes me han preguntado sobre cómo es mi altar. Bueno, ahí lo pueden ver un poco. Más adelante, pues podemos también profundizar en el tema de los altares, que es un pedacito del cielo en nuestro espacio. Entonces, hoy quiero contarles un poquitico sobre cómo yo desarrollo, cómo he creado como de alguna manera un método que para mí es funcional a la hora de hacer terapias específicamente individuales. Más tarde, como les dije, hablaré de las grupales. En este caso, lo primero que yo hago es anclarme en punto cero, ¿sí? Pues básicamente es entrar a ese estado alterado de conciencia o a ese nivel de conciencia en el cual nosotros estamos en el no juicio, en el no tiempo, no espacio, y donde no está transversalizada nuestra percepción por las creencias. Entonces, como terapeutas es supremamente importante hacer ese primer ejercicio de anclaje. Es una responsabilidad para hacer un canal limpio para poder entregarnos a nuestros consultantes, o sea, ser guías y ser como el medio para que nuestros consultantes puedan tener acceso a información importante que nos llegue a nosotros de la fuente y poder acompañarlos en ese proceso. El siguiente paso es limpiar el espacio, pues, o preparar el espacio. Ahí pues conviene limpiar con sahumo, usualmente pues con humo. También se puede limpiar con sonido. Yo usualmente limpio con salvia blanca y con copal o palo santo, como se llama en otros países. Básicamente pues como para mover un poco la energía y limpiar la energía. También tengo mi velita, la vela usualmente la limpio y la intenciono de acuerdo a lo que quiero y necesito para ese consultante, ¿sí? Esa vela es para ese consultante, yo espero hasta que se consuma completamente, ¿sí? Si tengo otro consultante, entonces aparto esa velita, le doy permiso a la vela para apagarla, ¿sí? Le pido permiso a la vela para apagarla y luego en la noche, cuando ya voy a hacer la meditación del final de la noche, pues pongo o prendo las velitas otra vez como para que esa intención del consultante pues termine de moverse. Obviamente pues uso velitas como estas, que son más pequeñas, ¿sí? Para cada consultante, entonces no tardan mucho pues en consumirse. Eh, También, si voy a usar pues mis cristales o mis piedras, entonces lo que hago es sahumarlas previamente para limpiarlas. Recuerden que ustedes deben tener unos cristales de uso personal y otros cristales de uso personal y unos de uso pues para los consultantes. No es recomendable usar los mismos cristales. Eh, ya cuando llegue el consultante, entonces lo recibo, prendo su velita, le doy su vaso de agua para que se vaya hidratando. Nosotros también tenemos que estar bien hidratados. Y si es la primera sesión del consultante, pues es empezar a crear un ambiente de confianza. Pero vale la pena aclarar que yo previo a la primera sesión, ya de consulta como tal, hago un primer encuentro con ellos, básicamente para conocer en qué situación están, qué expectativas tienen, a qué se van a comprometer, a explicarle, yo le explico qué es lo que nosotros hacemos en este tipo de terapias, que ellos no tienen un rol pasivo, sino que son activos, que nosotros simplemente somos un canal y que quienes integran, quienes deben hacer los ejercicios y quienes deben comprometerse con su proceso son ellos mismos, porque el compromiso del consultante es vital. También vale la pena reconocer previo a comenzar todo este tema del ejercicio terapéutico si el consultante cree en este tipo de terapias, ¿cierto? Y si está por su propia voluntad, porque también a veces ocurre que es que me mandó mi tía, que es que me trajo mi esposa, que es que no sé qué. Entonces, de alguna manera es
empezar a conocer al consultante. Entonces, como yo ya sé el que quiere, pues tengo de alguna manera una puerta de entrada, pues o lo conozco, aunque sea un poco. Yo hago una mini anamnesis en esa primera sesión, que realmente yo no la cobro, ¿sí? Es como una manera de conocernos y de generar confianza y saber, pues, si ese consultante eh, sí puedo ayudarle y también si él se conectó conmigo en ese proceso, porque la conexión o el feeling es bien importante para que se dé un buen proceso de confianza. Entonces, eso me da el pie o la entrada, digamos, a poder establecer esa primera conversación que es como tan incómoda para los consultantes, sobre todo, sobre diferentes temas. Entonces le pregunto por los hijos, o por la esposa, o cómo se han ido sintiendo, cómo ha evolucionado el trabajo, bueno, cualquier cosa que pueda ayudar a romper el hielo y poder entrar pues como a conversar con él. Luego hago pues todo el tema del anclaje, ¿sí? Hago un anclaje de acuerdo a lo que ya conozco del consultante. Cuando estoy llevando la energía a la tierra y luego pues el corazón a la tierra y luego el corazón al universo y la bajo, pues lo personalizo de acuerdo a las necesidades del consultante, ¿cierto? O sea, lo que él está atravesando frente a lo que él tiene que entregar o tiene que transitar, entonces pues eso también es muy importante. Luego ya pues le ofrezco agüita, conversamos sobre cómo se sintió en el anclaje, cómo lo vivió, si vio algo de pronto que le haya llamado la atención, si se siente relajado, bueno, cómo está. Y ya empiezo a hacer algunas preguntas sobre su estado actual. Entonces, si tiene algún dolor, si tiene algo que en este momento lo esté como acongojando o lo esté pues como eh, sacando de su centro, ¿sí? O que lo esté desequilibrando para poder entrar a trabajar en eso. Vale la pena aclarar que ahorita no les dije, pero en esa primera consulta, que es la de expectativas, yo normalmente pues levanto como lo más importante de lo que él me cuenta, porque es como ese primer contacto, es como donde llegan a decir todo lo que no han podido decir y todo lo que les molesta, entonces tomo muy buena nota sobre eso. Y luego empiezo a mirar esos síntomas o esos malestares o eso que lo está sacando de su centro, que tanto empieza a afectar otras áreas de su vida. Entonces, por ejemplo, que es que yo tengo muy mal manejo de la rabia, pues me da rabia muy fácilmente y fuera de eso exploto de manera inadecuada, puedo ser agresivo, por decir cualquier cosa. Entonces yo empiezo a mirar eso en qué afecta a nivel social, en qué afecta a nivel personal, en qué afecta a nivel laboral, en qué afecta a nivel económico, en qué afecta pues en todos los entornos en los que se puede desenvolver una persona y con base a eso el que tenga como más áreas de afectación es el que yo empiezo a trabajar en el primer protocolo, ¿sí? Eso lo hago o lo hacía antes de que pudiera pendular, porque en algún momento a algunos de ustedes les contaba que me costaba mucho pendular. Entonces, de esa manera era que yo podía de alguna manera identificar cuáles eran esas áreas de oportunidad que abarcaban más cosas de su vida, más entornos, ¿sí? O lo afectaran más y por ende, pues podía tener más peso para el consultante y era un área importante de trabajo, pues o un síntoma o un malestar importante de trabajo. Entonces ahí, por ejemplo, si yo ya identifiqué en esa sesión de expectativa que su mayor lío es este, pues, o que lo determina como desafío, problema, lío, inconveniente, el tema del manejo de la rabia o de la ira, entonces yo empiezo a hacer preguntas sobre el estado actual, qué le genera ira, por qué se siente así, si ha podido identificar quiénes están presentes en ese momento o cosas puntuales que sean símbolos que exacerben o que incrementen esa, esa ira o ese cólera que de alguna manera sale y desde ahí pues entonces empiezo a trabajar. Ahora, si no quiero hacerlo de las áreas, puedo pendular, ¿sí? Entonces pendulo. ¿Cuál es el área entonces que debo trabajar? No sé, si tiene 3, 4, 5 malestares, paso uno por uno. La ira o la ira y el sentimiento de cólera que tiene. Ese es el aspecto que debo trabajar hoy, sí o no, y péndulo. ¿Sí? O el asma, sí o no. O la diabetes, sí o no. ¿Sí? O digamos que
una incapacidad para relacionarse con otras personas, ¿sí o no? ¿Sí? Y hago lo mismo con los protocolos. Voy y miro cuáles de esos protocolos son esos que mi consultante necesita a través del péndulo para trabajar en esa sesión. Yo usualmente, cuando es la primera consulta, antes de ir a hacer esos que afectan como la mayor cantidad de áreas de su vida, suelo aplicar protocolos de liberación emocional y desbloqueo de emociones. ¿Por qué? Porque cuando un consultante llega a la consulta, usualmente está denso a nivel emocional, ¿sí? O no ha podido expresar una emoción, o no comprende, o no sabe operacionalizar o darle forma, o un significado o un nombre a esa emoción. Entonces, lo primero que yo trabajo es como ese vaciamiento y esa contención emocional, porque a veces también estar como con cierto agotamiento emocional hace que no podamos ver con claridad o integrar con claridad toda la información de los otros protocolos que vamos a realizar. Entonces, si veo que tiene mucha contención emocional o que habla mucho y repite mucho sobre un dolor, entonces me voy para los de primero desbloqueo de emociones y luego liberación emocional, ¿sí? Entonces, en la primera consulta, en el caso de, usualmente lo que hago, pues cuando veo que hay esa contención o que necesitan esa contención es anclaje, levantar algunos detalles adicionales del síntoma o de lo que necesitamos trabajar o de la anamnesis misma y luego protocolo de desbloqueo de emociones y luego de liberación emocional. Al hacer eso, yo indago, ¿sí? Como, bueno, eso salvo que el consultante venga con un dolor o un malestar muy marcado que es imposible o digamos que no estaría bien dejarlo ir con ese malestar. Entonces, pues, o que requiera una atención inmediata, entonces desde ahí, pues, lo trabajamos, ¿sí? También. Ahora, luego de hacer los protocolos, hago una indagación o una sensibilización sobre cómo se siente, qué vivió en la terapia, cómo se siente, si hay alguna diferencia de cuando llegó con respecto a cómo se va, si logró liberar la emoción, si logró desbloquearla, si siente algún peso menos en sí, ¿cierto? Y también contarle que puede ocurrir una crisis curativa, que pueden pues, tener otros síntomas físicos o algún otro tipo de síntomas que quizá pudieran hacerlo sentir diferente y quizá como con un malestar físico, pero que eso hace parte de toda esta movilización energética y de esta movilización de emociones que estamos haciendo. Verifico ahí cómo se va sintiendo y testeando cómo va avanzando la consulta, pues y el efecto, digamos, de los protocolos aplicados. Termino como con una reflexión sobre lo trabajado en la sesión, o sea, hoy hicimos esto, no sé qué, la intención es supremamente importante, pero también para lograr manifestar que esto ocurre, entonces tú vas a empezar a verificar o a implementar acciones que te ayuden a poder hacer realidad esto que estamos queriendo, digamos, transitar. Entonces, en el caso de la ira, verificar quién, por qué, en qué momentos, pues como estar más al acecho para poder identificar qué te sube la cólera o qué te hace enojar, tú respirar hondo y profundo, anclarte para poder evitar que esa ira además salga. Entonces también es como entregarle un poco al consultante, por eso decía sensibilización, de aquellas acciones y preguntarle incluso qué harías tú para ayudar en este proceso, para hacerte cargo de esta parte del proceso, en lo que tiene que ver con la acción, para que se den más rápido los resultados. ¿Sí? Luego hago la entrega de la energía, donde entrego al cielo la energía que no me corresponde, entrego a la tierra la energía que no me corresponde, le entrego al consultante su energía y yo me quedo con la mía. Y luego, pues, yo suelo sahumar nuevamente el espacio y a la persona, ¿sí? Y luego, pues, ya se programa la siguiente sesión, ¿sí? Ahora, en la siguiente sesión, suponiendo que es la segunda, o las que sigan, lo que yo hago es bueno, los llamo siempre, si la sesión es en la mañana, los llamo en la noche o en la tarde para preguntar cómo se han sentido, si han tenido algún síntoma adicional, si necesitan apoyo, si de pronto han entrado en, pues,
en algún estado que requieran acompañamiento y demás. Y la sesión siguiente, entonces, ya lo que hago es empezar por preguntar sobre qué cambios ha visto, cómo se ha sentido, qué información le ha llegado, qué ha hecho consciente, qué ha integrado, qué acciones ha empezado a generar para contribuir a todo este proceso de transición o de transformación de ese síntoma o de ese malestar. ¿Sí? Eso con respecto a lo que tiene que ver con una sesión individual. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a una sesión grupal, uno de los mayores retos para poder que una sesión grupal tenga, pues, con la expectativa de los asistentes tiene que ver con que ustedes hayan diligenciado o tengan información precisa sobre los asistentes. ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué edad tienen? Si tienen alguna profesión específica, si tienen alguna expectativa, por qué están allí, ¿cierto? Porque pues de esa manera hay grupos que son muy diversos y desde ahí hay que tratar dentro de la promesa de servicio que se está haciendo, pues de cumplir con las expectativas frente a lo que ellos están comprando, ¿cierto? Entonces ahí es igual, yo anclarse en punto cero, ¿sí? Nosotros, pues como terapeutas, preparar el espacio, limpiar, verificar las energías, verificar cómo está el espacio, si vamos a poner velitas, entonces intencionarlas para ese momento, incluso si es un grupo grande podemos poner un dodecaedro azul en el centro de la Tierra, pues del espacio donde vamos a estar virtualmente para poder potencializar este tema de la comunicación y el entendimiento. Ya ahí pues recibimos a nuestros asistentes, ¿sí? Y empezamos a conversar sobre quiénes son, cómo se presentan, pues que se presenten, que nos conozcamos, hacer un ejercicio pues como de interacción por parejas o por grupitos pequeños para que ellos se conozcan y nosotros también pues como introducirnos un poco y conversar un poco allí en estas dinámicas para también darnos a conocer a ellos y generar como conversaciones de confianza para que se sientan a gusto y puedan expresar todo su tema emocional y demás durante el ejercicio, ¿cierto? También está el tema de anclar a los consultantes o en este caso pues a los asistentes, ¿sí? Entonces allá hacemos un anclaje colectivo donde tomamos, pues ya conocemos las expectativas, sabemos a qué vienen, entonces igual personalizamos de acuerdo al grupo ese anclaje sobre lo que necesitan, sobre lo que quieren o necesitan transitar y bueno, los vamos guiando a través de eso. Les ofrecemos agüita, tenemos una conversación, digamos, sobre ese código, pues de activación del código del sentir, de qué sintieron, de qué vieron, si están relajados, bueno, y si hay algo que haya cambiado como en su perspectiva luego de hacer este primer anclaje. Hablamos un poquitico sobre la razón de por qué están allí, ¿sí? Pues sobre el tema específico, la parte, digamos, teórica o de lo que sea la técnica que se vaya a aplicar del específica de, no sé, si vamos a hablar de feminismo o de sagrado femenino, pues explicar qué es el sagrado femenino, la energía femenina, bueno, todo el tema de lo que tiene que ver con lo teórico práctico, por decirlo así, y ya luego entonces empezar a pendular con respecto a diferentes protocolos, si debemos trabajar en el caso del sagrado femenino, si debemos trabajar entonces pues sanar el linaje, o si debemos ir a la niña interior, o si debemos ir entonces a las heridas de la infancia, no sé, pues por decir cualquier ejemplo. Entonces pendulamos ahí a ver qué protocolos necesitan las personas y luego ya venimos entonces a trabajar pues de acuerdo a lo que más, a la energía general del grupo, pues empezamos entonces a verificar qué protocolos aplicamos, podemos aplicar 2, 3 protocolos fácilmente con intervalos entre ellos, es decir, hacemos un protocolo, tomamos agüita, conversamos sobre lo que vimos, como esa sensibilización y esa expresión de sus emociones y de sus sentires frente al protocolo. Luego aplicamos otro protocolo y hacemos exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? Y luego pues el tercer protocolo si es del caso y ahí ya pues hacemos otra vez la sensibilización y el reconocimiento de aquello que las personas sintieron y vivieron durante el protocolo
Y ya para terminar, pues el tema de cómo se sienten a nivel general con la parte teórico-práctica, con el anclaje y con los protocolos, y sobre todo qué tanta satisfacción hay con respecto a la expectativa que tenían, lo que se les prometió y lo que se están llevando. Entonces esa pregunta es súper importante, ¿qué se llevan? ¿Qué aprendieron? Y usualmente como son grupos y posiblemente yo no las vuelva a ver o no los volvamos a ver en un periodo de tiempo importante, pues dejarles como algunas fichas de trabajo o algunos materiales de trabajo para que continúen por un periodo de tiempo, como potencializando o maximizando como la terapia de autosanación, y de esa manera pues terminen de cerrar la brecha de eso que querían trabajar en el momento en que hicieron la inscripción a nuestra terapia grupal, ¿cierto? O a nuestro encuentro grupal. También un tema de reflexión pues sobre el trabajo que se hizo, entonces, no sé, sobre cuál es la percepción entonces que ahora se tiene sobre el femenino, eh, cómo hoy se conciben desde lo femenino, qué es esa importancia que ven desde esta nueva concepción o desde esta nueva perspectiva de su femenino, ¿sí? A qué se comprometen. Usualmente les entrego ahí afirmaciones, ¿sí? Para que las repitan, para que eh, puedan continuar con ese trabajo. Usualmente esas afirmaciones les pido que las hagan mínimo 7 días, pero ojalá hasta 21 días. En ocasiones también podemos hacer, pues, o dependiendo del grupo y de la expectativa o cómo esté conformado el grupo, y si les gustan los temas de chamanismo, entonces rituales, ceremonias, pues que se les como recomendaciones que se pueden hacer para que ellas lo hagan en ese espacio, dentro de su reconocimiento de su femenino a nivel personal, ¿cierto? Luego pues es la entrega de la energía, ¿sí? Y, y ya, y cerrar como con esa verificación del cumplimiento pues como de la satisfacción. En todo caso, tanto a nivel grupal como a nivel individual, es supremamente importante conocer al consultante o al asistente, en especial al consultante, ¿sí? Les va a pasar que levantamos, pues yo no suelo levantar una anamnesis, no me gasto 2, 3 consultas haciendo una anamnesis de corrido, sino que yo levanto la primera información en esa sesión de expectativas, luego profundizo un poquito en la segunda sesión y trabajo con eso, ¿sí? Porque ya tengo una información general de la sesión de expectativa. Y ya en las siguientes sesiones, de acuerdo a lo que me vayan contando, que les vaya ocurriendo, que vaya sucediendo para ellos, ¿sí? Y qué tanto acento y qué tanto desde su lenguaje verbal y no verbal me cuentan qué es lo que necesitan trabajar en ese momento, pues lo voy trabajando y voy indagando a través pues de las preguntas. También por ser mi corriente muy marcada la biodescodificación, pues hay muchas preguntas enfocadas al tema de los órganos y de todo lo que ocurre a nivel, digamos, del conflicto emocional presente que puede estar detonando ese malestar o ese síntoma. Entonces también me enfoco mucho por ahí. Las anamnesis de biodescodificación son un poco más profundas y son más de generar una reflexión inicial para generar insight o tener la conciencia sobre, y ya desde ahí pues empezar a resignificar, ¿sí? Después les contaré un poquito sobre biodescodificación, pero sí es muy importante ese tema. Desde el punto de vista grupal, lo más importante es conocer a los asistentes porque eh, al ser grupos usualmente relativamente grandes, pues 20, 30 personas, eh, no, pues todas sin excepción deben tener algún grado de satisfacción, pero para eso necesitas conocer como un poco de su historia, de sus necesidades, de sus expectativas, ¿sí? Y ser muy claro, sobre todo en el mensaje que envías al momento de la invitación a ese espacio grupal, porque a veces prometemos una cantidad de cosas asumiendo que los grupos son como muy homogéneos y terminan siendo un universo de opciones donde todos no caben. Entonces
pues no caben desde la expectativa, ¿cierto? Entonces, no sé, si vamos a hablar de sagrado femenino, una quiere tener hijos, la otra es infértil, la otra, estoy poniendo un ejemplo, la otra quiere desarrollar su energía femenina como tal, si bien pueden tener el mismo trasfondo, pues puede ser que quien tiene infertilidad tenga la expectativa de que, de que en esa sanación de su femenino pueda quedar embarazada y puede que no sea ese el objetivo. Pero entonces ahí es ser muy cuidadosos con lo que prometemos, porque a veces decimos, no sé, sanar tu sagrado femenino o tu energía femenina para que puedas lograr todo lo que deseas, hasta lo imposible, y dentro del imposible de esa persona puede estar un embarazo, ¿cierto? Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que prometemos y que digamos que muy específicos, ¿sí? Y muy claros en esa promesa, porque necesitamos que las personas estén satisfechas. ¿Sí? Eso es como cuando compras, por eso hay tantas críticas, digamos, de esas compras en línea a través de Temu, Shein y todo eso, y es que hay una expectativa con respecto a la realidad que no se cumple, o por tamaño, por calidad, o por lo que sea. Igual ocurre con este tipo de infoproductos o de terapias donde a veces, por prometer mucho, terminamos no cumpliendo. Es mejor tener una expectativa razonable y hacer una promesa razonable, ¿cierto? Entonces es súper importante eso. Y sobre todo que las personas si vean o si tengan la tangibilización de ese valor que tú le estás dando, de que esa promesa de servicio sí se cumplió. Para mí eso es lo más importante en cualquier cosa que nosotros, digamos, implementemos, ¿cierto? Sea en la consulta del uno a uno o sea en una experiencia grupal. Y eso también tiene que ver con la ética y con la honestidad, ¿cierto? Entonces, pues muy importante que tengan eso presente. También quiero aprovechar este espacio para invitarlos a una clase gratuita que voy a dar ahorita el 31 de agosto eh, para lanzar una iniciativa que tengo, que quiero trabajar con ustedes de formación. Entonces les estaré dando detalles en el camino. No olviden inscribirse al grupo de WhatsApp para que allí de Sanación Alquímica, para que ustedes puedan tener acceso a la notificación y a los links de estas clases gratuitas. Quiero decirles que estoy supremamente agradecida por la asistencia, por verme, por creer en este proyecto, adicionalmente que los honro, los respeto, los veo y hasta que nos volvamos a ver. Gracias, un abrazo.